Hola, buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Me presento, soy el profesor Pablo Adrián Rivera Jovenal, profe Adrián, y el día de hoy vamos a continuar revisando la unidad 2 referente al desarrollo histórico y el tratamiento histórico que ha tenido la inclusión y los procesos de inclusión y diversidad en el ámbito educativo a lo largo de la historia. Nuevamente les pido una disculpa por no haber señalado esta sesión en el plan de trabajo. Fue error totalmente mío. Y les iba a comentar que para futuras ocasiones, uno, ya lo voy a poner bien para que no tengamos este problema. Y dos, que lo vamos a colocar, que todas nuestras sesiones van a ser los días jueves, de 5:30 a 7, de 7 a 8:30 y de 8:30 a 10, para que ya tengamos como un acuerdo y podamos saber que siempre van a ser esas sesiones. Si por alguna razón alguno de sus compañeros no puedo entrar ahorita por esta razón, no hay ningún problema, de todas maneras van a quedar grabadas y si necesitan alguna sesión de apoyo, con todo gusto la podemos brindar. Pero, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a revisar de forma muy, muy rápida las características de las actividades que ya habíamos visto, nada más como para darnos una idea más general, y después vamos a revisar los elementos faltantes de el tema de la unidad número 2, tema que ya tienen ustedes dentro de su material de trabajo, pero aquí lo complementamos y le añadimos algunas otras cosas. También, si en algún momento sienten que estoy utilizando algún término inadecuado o algún término que no esté siendo inclusivo, me lo pueden señalar y con todo gusto lo cambiamos, lo señalo porque todos estamos aprendiendo y todos estamos en este proceso. Entonces, en la sesión anterior puse un ejemplo utilizando el concepto de sordomudo. Y bien me señaló una compañera que el término sordomudo es discriminatoria debido a que presupone que la persona sorda es muda y no, existen muchas maneras de comunicarse como el lenguaje de señal mexicano. Entonces el concepto correcto es sordo. Pero bueno, vamos a iniciar. Les había comentado que dentro de nuestra sesión número 2, bueno, dentro de nuestras actividades de la sesión número 2 tenemos dos elementos a desarrollar, una línea del tiempo y un foro. Me voy a concentrar ahorita tantito en la línea del tiempo para que podamos ver algunos puntos que les pueden llamar la atención. Voy a aprovechar a tomar la actividad de su compañera Carolina porque está desarrollada de forma adecuada y también porque vamos a hacer cosas positivas a su actividad para que tengan un ejemplo. Miren, este es el ejemplo de la compañera Carolina. También ahorita otra compañera me mostró su línea del tiempo. Estaba muy padre, pero le estaba afinando para subir. ¿Qué es lo que van a entregar? Un documento con una portada y después de la portada tiene que venir la línea del tiempo. Yo comprendo que muchas veces puede pesar de más el archivo y entonces se les dificulta subirlo, por lo que algunos de ustedes han optado por la alternativa de poner una liga y para que yo pueda accesar a su documento, ya sea en Drive o ya sea en Canva. Está bien, sin ningún problema lo pueden hacer. Nada más tomen en cuenta que si lo hacen, me den acceso al documento, porque luego lo ponen como documento Canva, pero no me dan acceso y no lo puedo ver y no pasa nada, nada más les mando un mensaje de que se tiene que arreglar. Pero bueno, en la línea del tiempo vamos a revisar cómo se ha avanzado o cómo se ha trabajado la diversidad. Y para ello vamos a recuperar los temas que hemos visto en esta unidad, que sería la época prehistórica, la época antigua, la era medieval, el siglo XV al siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y el caso particular de México. No es necesario que escriban 3 hojas de material. Recordemos que el objetivo de la línea de tiempo es que ustedes tengan como una estructura de qué pasó antes y qué pasó después, y con que tengamos los elementos más condensados en un párrafo es más que suficiente. Entonces, si lo hacen más o menos con el nivel de contenido de su compañera, está bastante bien. Ya si lo hacen en Canva, muy bien. Si lo hacen en otra actividad, sin ningún problema. Mande, mande, escucho. No, ok. Entonces, vamos a seguir. La segunda actividad es un foro.
El foro vamos a resolverlo a través de, ya saben, su aportación más la aportación de alguien más. Hay una técnica que se llama los sombreros para pensar. Por acá la voy a poner. Los sombreros para pensar, en la cual les puede brindar un apoyo para saber cómo contestarle a sus compañeritos. Esta técnica no la vamos a abordar ahorita porque si no, no nos da tiempo de acabar la sesión, pero a lo largo de esta semana, antes de la fecha de entrega, les voy a compartir un video para que puedan ver cómo funciona. Un video hecho por mí, para que no crean que nada más le estoy pegando enlaces que no tienen nada que ver. Y aparte de eso, en el propio material de... No, esta no es, esta es la página fea. Y en el mismo material, pero es que esa se me alteró mucho. Neosite. En la misma página de Neosites, en las actividades, está la técnica de los sombreros, por si también quieren ir explorando, lo pueden hacer aquí dentro del canal. En aplicaciones de apoyo aparece la técnica de los sombreros para pensar, que si ustedes le dan clic, los redirecciona aquí y ya les expliqué en qué consiste utilizar cada sombrero y cuál es su utilidad dentro del discurso. Pero eso es adicional. Ahorita pueden participar, como siempre lo han hecho, en los foros. Esa es la primera mini parte de la sesión, que nace como para ver los elementos de la actividad y los elementos del foro. ¿Sobre ese punto tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No. Ok. Entonces De- vamos a... Ah, dime, te escucho, te escucho. la verdad no he tenido la oportunidad de leer el plan de trabajo, pero cualquier duda le podemos mandar correo, ¿cierto? Ah, sí, claro, mira, cualquier duda me puedes mandar correo, me puedes mandar mensaje en el mensajero de la plataforma, me puedes mandar mensaje en el foro de dudas, o también tenemos un canal de Discord. El Discord es algo parecido a WhatsApp, pero sin pedirles datos personales. No voy a tener para nada su número, ni mucho menos. Ya ahí contesto con más rapidez porque me llegan los mensajes luego, luego, y lo puedo contestar. Por el medio que tú quieras, estoy disponible. La única regla es que procuro contestar en las primeras 48 horas hábiles. Entonces, si lo mandaras, digamos, hoy, ya por la hora no creo contestarlo, te lo contestaría mañana sin problema. Dime, ya dirás, te escucho. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Dime. Ya más o menos leí las lecturas que vienen en la plataforma y mi pregunta es, ¿cuántos puntos mínimamente tengo que poner en mi línea del tiempo? Te lo agradezco mucho. Eh, con que pongas dos puntitos o tres es más que suficiente. Si lo quieres ver con líneas, con que pongas tres líneas es más que suficiente. Dos puntitos o tres líneas. Entiendo que es bastante amplio el material y bastante vasto, principalmente lo referente al siglo XX. Pero como es una línea de tiempo para recordar, con que sean pequeños datos para recordar, está bastante bien. Ya si te quieres extender, adelante, pero con dos o tres puntos está suficiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Yadira. Muchas gracias. Y por aquí tenemos un mensajito escrito también. Ah, claro, a ver, vamos con eso, Ana Karen. Sin problema. En lo que vamos dando la entrada a sus compañeros. El canal de Discord es algo muy sencillo. De hecho, a mí me gusta trabajar con él porque, pues, no respeta totalmente su privacidad. Y el canal de Discord es este que les estoy mostrando aquí. Y lo único que tengo que hacer es darle en personita nueva, copiar, y ya se dan de alta con cualquier correo que ustedes quieran. Y ya me van a llegar los mensajes. Lo pueden descargar para su celular o nada más tenerlo en la página. Ya dirá, ¿tenías otra pregunta o se quedó la mano levantada? Y creo que se quedó levantada. Muy bien. Pues voy a comenzar. La sesión anterior, estábamos viendo los aspectos de la diversidad. Bienvenida, Stephanie. Estábamos viendo los aspectos de la diversidad en torno a el Renacimiento. ¿Es esto correcto o en qué parte íbamos? ¿Se lo recordarán? Según yo íbamos en el Renacimiento, pero cualquier duda o pregunta de que vayamos más atrasados me pueden ir diciendo.
Lo voy a retomar desde aquí. Desde el principio. Ya. No, se regresó desde el principio porque soy una persona que no le dio y no le tenía que ser. Entonces ya. Veíamos cómo en el Renacimiento, perdón, veíamos cómo durante la Edad Media se discriminaba a las personas o se les catalogaba diferente, pero por una cuestión religiosa o espiritual. Decían que eran poseídos, decían que eran endemoniados o que era producto de una maldición. Y cuando pasamos ya al Renacimiento, recordemos que la palabra renacimiento viene de renacer, es un volver a vivir, y van a retomar van a tomar mucho el mundo clásico griego, y la figura del ser humano vuelve a estar en el centro. Les había puesto una imagen del hombre de Vitruvio que representa cómo el ser humano vuelve a estar en el centro de todas las cuestiones. Pero este hombre de Vitruvio tiene ciertas características, que es varón, es joven, es fuerte y es europeo, por lo cual la discriminación hacia las personas que no tienen estas características sigue estando presente. Por ejemplo, se discrimina a los pueblos indígenas, a los pueblos, bueno, a los pueblos africanos, a las mujeres, a las personas con alguna discapacidad o alguna neurodivergencia, pero ya no se les va a discriminar por ser endemoniados o por estar poseídos, sino que ahora se les va a empezar a catalogar desde el Renacimiento y la Ilustración como personas enfermas. Y una persona enferma es aquella que necesita tener cuidados especiales para su mejora. Y aquí les pregunto, lo pueden hacer de forma oral o lo pueden hacer de forma escrita, como ustedes lo dispongan. Si un criminal bueno, una persona que cometió un crimen, si una persona que cometió un crimen, estando en prisión, lo golpean para que aprenda que no tiene que robar, lo golpean diario para que entienda que no tiene que robar, ¿eso sería correcto o sería incorrecto? Incorrecto, yo pienso que no se tiene que llegar a la violencia para hacer entender a una persona, sino como que hay que trabajar en eso más profundamente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente, es incorrecto, es inhumano. De hecho, en México está prohibida la tortura y es totalmente incorrecto. Voy a cambiar ahora el concepto. Ahora supongamos que tenemos a un paciente que está enfermo, y este paciente que está enfermo necesita que le demos un tratamiento cada determinado tiempo. ¿Sería correcto o incorrecto darle ese tratamiento? Aquí ya tenemos comentarios. Correcto, efectivamente, gracias, Stephanie. Efectivamente, de forma general es correcto, pero lo que dice Stephanie es correcto, es qué tipo de tratamiento. Y esto lo menciono porque en la ilustración, cuando la persona con alguna discapacidad pasa a ser un enfermo, aquí le voy a poner diferente es igual a enfermo, entonces ya no estoy castigando, ya no es castigo lo que le estoy infringiendo a la persona, ya no lo estoy castigando, sino ahora lo estoy curando. Y una cura como bien señalan ustedes, se le puede brindar con mucha mayor facilidad, pero como señala Stephanie, depende mucho del tipo de curado. ¿Por qué lo menciono? Porque en la ilustración y en épocas posteriores, al estar la persona enferma, se le hacían tratos que son inhumanos y al ser tratados como medicamentos o como curaciones, eran permitidas y eran bien vistas. ¿Como cuáles? Como podría ser baños con agua fría y luego con agua hirviendo, mutilación de genitales, lobotomías, este, uso de drogas fuertes o algún otro elemento que lo fuera a supuestamente curar cuando en realidad le estaban haciendo un daño bastante fuerte a la persona. De hecho, en el DSM-5, la homosexualidad ya no es tratada como un trastorno mental. Eso es súper importante porque antes de eso, al ser la enfermedad, perdón, al ser la homosexualidad una enfermedad, había curaciones y al haber curaciones había centros de reeducamiento, centros de
enseñanza o centros que lastimaban mucho los derechos de las personas homosexuales. Entonces, si bien la ilustración genera un cambio para darle tratamiento al paciente y a la persona diferente, sigue habiendo mucha violencia hacia la persona que es diferente, porque ahora bajo el régimen de te estoy curando, pueden ocurrir muchos de estos elementos. También les comentaba la clase pasada y se vincula mucho, que imaginen ustedes a una persona que es introvertida, una persona que no le gusta hablar, que no le gusta estar con muchas personas y prefiere estar solo. Si esa persona, en vez de pues es así, que tiene ciertas cualidades, decimos, no, es que estás mal, porque lo correcto y lo sano es que seas extrovertido, lo pueden obligar a ir a fiestas, lo pueden obligar a socializar, y pues eso ya causa muchos conflictos. Y de hecho, sobre este punto veíamos cómo también estos centros de aislamiento, de cuidado, eran tratados como centros de aislamiento, en el cual las personas no deseadas o que causaban un problema, los metían ahí. Personas neurodivergentes, personas pobres, personas revolucionarias, personas homosexuales terminaban en estos centros. Entonces, era visto no solamente como una curación, sino también como un centro para deshacerse de los que no querían, pero ya no lo echamos en una barca de los locos para ya no verlos, porque eso sería inhumano, sino que los ponemos en un centro de cuidado. Bueno, teníamos el caso de la Castañeda, del cual sí hablamos la clase pasada, y veíamos cómo y en este periodo también, ya que estamos buscando que la persona pueda ser funcional, en los centros de integración se les va a tratar de dar una capacitación para la sociedad, pero esta capacitación consiste no en un conocimiento de las aptitudes y de las actitudes de la persona, sino que consiste en un conocimiento de qué puedo hacer yo para ser útil y funcional para los demás, como si fuéramos una herramienta. Aquí no me importa si la persona es muy inteligente o si la persona es muy empática, lo que me importa es que según sus características físicas se puede dedicar a esto y listo. Y este es un gran problema que tenemos dentro de la ilustración, que se va generando esta diferencia. Ya estamos un poquito mejor que en la Edad Media, pero sigue habiendo discriminación. Adelante, Stephanie, te escuchamos. Stephanie, sí, te escuchamos. Creo que todavía actualmente se están manejando ciertas cosas que aparentemente no causan mayor conflicto, pero sí hay una segregación de personas incluso para mantenerlas así como si estuvieran en una etapa de enfermedad y que no pudieran ser integradas socialmente. Eh, Ahorita recuerdo, por ejemplo, las personas con esquizofrenia jurídicamente han sido segregadas incluso para poderles colocar tutores, Sí, precisamente sí, porque sí. no conocen o no tienen como, o en el ámbito como profesional se puede determinar que esas personas no tienen esa capacidad de conciencia para decidir por sí mismas. Sin embargo, hay estudios y varias formas de tratamiento en el que las personas, justo por ejemplo con esquizofrenia, llegan a tener una vida normal, ¿no? O sea, llegan a tener ese desarrollo normal, incluido socialmente. Sin embargo, en la práctica, sí se les hace, por ejemplo, juicios de interdicción en donde se les quita la capacidad jurídica de decisión. Em, Pasa lo mismo, por ejemplo, con las personas con síndrome de Down o con las Sí, personas, creo que en su mayoría son personas que llegan a tener algún problema psiquiátrico de cualquier forma, les quitan esa capacidad jurídica y entonces lo que hace es que en la vida en común o en las actividades diarias les ponen a una persona que va a decidir, este, por sobre todas sus cosas, o sea, ellos no tienen capacidad de decisión plena. Entonces creo que actualmente sigue existiendo esa parte de desconocimiento en la que no pueden ser incluidos o no permiten ser incluidos independientemente de que a em, a nivel de de medicina pueden llevar una vida normal o plena, bien. ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Stephanie. Me parece un muy buen análisis cómo sigue ocurriendo y también cómo se llega a juntar estos elementos médicos con ciertas características con los elementos legales.
Aquí les pongo un ejemplo que, híjole, es un ejemplo bien fuerte, pero que sirve mucho para muchos aspectos. ¿Conocen a Gypsy Rose? Es No, famosa porque ahorita salen dos series, ¿no? Bueno, no. Gypsy Rose es una Sí, persona. Sí, ok, ok. ¿Qué recuerdas de Gypsy Rose? Que es una chava que siempre fue vista por su mamá como enferma, ¿no? Y eso lo mostraba por la sociedad para que la madre pudiera obtener beneficio de esto. O sea, hablamos de lo monetario, que a ella le brindaban muchos apoyos económicos, pues para seguir con sus mentiras, ¿no? Hasta que un día Gypsy pues se hartó y terminó con la vida de su madre junto con su pareja, eso es lo que recuerdo. Bien, sí, totalmente. Muchas gracias. Sí, Gypsy Rose es esta chica que ya actualmente ya es mayor de edad y su mamá. Su mamá tiene una enfermedad, bueno, es un trastorno que se llama Munchausen por cuidado, en el cual enfermas a alguna persona para poderla cuidar. Entonces, aunque era su madre, ella la enfermaba. Y dentro de las cosas que él hacía, uno, le bajaba la edad. Digamos que ya tenía 17 años, pero ella decía que tenía 14 años. Y dos, la mantenía constantemente drogada para que pareciera que tuviera retraso mental. Eso lo hacía porque una persona que está, sí, 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 es un show. Se hacía menor de edad porque una persona menor de edad no tiene la misma capacidad jurídica para decidir y se la drogaba para que pareciera una persona retrasada, bueno, con algún tipo de retraso mental, para que tampoco pudiera decidir y le generó una serie de abusos que derivó en la muerte de esta persona. Pero bueno, es mucho más complejo que lo que estoy diciendo y pueden ustedes informarse. Pero efectivamente, y aprovecho el punto ya que mencioné a los niños, porque también muchas veces por esta cuestión del cuidado y el aprendizaje, se tiende a hacer cosas muy brutales con los niños que con un adulto no se hacen. Les comento, por ejemplo, pensemos en alguien que rompe un plato. Ustedes rompen un plato en su casa. Quizás les digan, ay, se te cayó el brazo, no te fijas, o levántalo, ¿no? Pero muchas personas cuando esa misma acción la comete un niño chiquito, bueno, un niño, un infante de unos 2 años, 3 años, pues le gritan, ¿no? Le dicen, ¿cómo puede ser posible que tires un plato? Y algunos hasta le dan unas nalgadas y lo castigan y le hablan a la familia para ver el gran crimen de que rompió un plato. Y eso es algo que se hace porque al verse al niño como un infante o un adulto incompleto, piensan que lo están educando o que lo están curando de su niñez y pueden hacerle cosas que a un adulto no harías. Y bueno, ahorita vamos a seguir avanzando, pero bastantes buenos comentarios. Y bueno, ya cuando llegamos al siglo XX, vamos a ver cómo empieza a existir un acceso a las mujeres a la educación universitaria. Previamente, en los siglos anteriores, ni siquiera la mujer podía estudiar, ya después podía estudiar, pero no se permitía su estudio universitario porque no se consideraba que fuera apta o estuviera capacitada para ejercer esta profesión. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pueden hacerlo de forma oral o pueden hacerlo levantando, bueno, escribiendo su respuesta. Pero si hablamos de las personas fundadores, bueno, las personas fundadoras de la psicología, ¿quiénes serían las personas fundadoras de la psicología? Piénselo, piénselo. ¿Quiénes serían las personas fundadoras de la psicología? Pues solo hombres. Efectivamente, solamente hombres. Freud, Jung, Vygotsky, Ausubel, este, ay, me faltan los conductistas, no he mencionado a Pavlov, Skinner, puros hombres. Pero si vemos quién es el gran gremio que estudia psicología, el gran gremio en números son mujeres. Igual en sociología, la mayoría son mujeres, pero ya los que piensan, los grandes teóricos son hombres. En educación, en casi todos los rubros son mujeres las que predominan. Mientras más pequeña es la edad, más están presentes. Pero ya cuando hablamos de doctores, postdoctores, casi todos son hombres. Y es porque sigue habiendo este tipo de discriminación. Se le llama techo de cristal. Lo vamos a ver al final de la sesión, pero aunque ya hay una cierta apertura para que las personas puedan desarrollarse, siguen existiendo limitantes que no les permiten llevarlo a cabo de forma adecuada. También en el siglo XIX empieza a existir una educación diferenciada.
Esta educación diferenciada es porque se empieza a ver cómo las personas tienen diferencias, a diferencia del siglo pasado que era como un problema, un error. Aquí empezamos a percatarnos como humanidad que hay personas que tienen una cierta diferencia, pero que esa diferencia no necesariamente implica un error o no implica algo negativo, sino solamente implica diferente. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Vygotsky. Vygotsky, ustedes lo recordarán de sus teorías psicológicas de primer semestre o de alguna otra asignatura, pero Vygotsky se encarga mucho del aspecto de la psicología social y la psicología educativa. Es un gran teórico del aprendizaje y él señala cómo las personas con alguna discapacidad pueden aprender y se pueden adaptar al entorno. Toda persona, va a decir Vygotsky, es una persona que se relaciona con su medio. Si una persona con alguna capacidad diferenciada interactúa con el entorno y lo hace de forma funcional, está teniendo un aprendizaje adecuado. El problema es cuando se impide este tipo de relaciones correctas o adecuadas con el entorno y entonces ya la persona lo empieza a vivir como una segregación o como una segmentación o discriminación. Y vamos a ver, o sea, una persona que está, bueno, que tiene discapacidad motriz, una persona que tiene discapacidad motriz, aquí le ponemos persona, una persona que tiene discapacidad motriz y no escribe absolutamente nada. Aquí. Una persona que tiene, una persona que tiene una discapacidad motriz y está en el metro, aquí en las escaleras, déjenme ponerle OK, que está aquí en el metro, en las escaleras, se está adaptando a su entorno, pero el entorno es hostil ante él. Y al ser hostil ante él el entorno, se me trabó la computadora. Hola, hola, ¿me siguen escuchando? Hola, hola, probando, probando, ¿me escuchan? Sí, sí Ah, se OK. escucha bien. Se trabó de Sí, repente bien raro la computadora. Perdón. Les comentaba. Entonces, una persona que tiene una condición diferenciada, pero el entorno no está adaptado para ellos, van a ver su condición no como una diferencia, sino como un reto o como una enfermedad. En cambio, si el entorno fuera comprensivo y fuera adaptado para ellos, esto no lo vivirían así, lo vivirían como una integración. Y es lo que más o menos nos dice Vygotsky. Vygotsky dice que el aprendizaje de las personas con alguna discapacidad es para adaptarse al entorno, pero que el entorno también se tiene que adaptar a ellos para generar una sinergia. Y para explicar todo esto y poderlo enmarcar, veíamos el caso de los niños ferales. Creo que la sesión pasada lo trabajamos un poquito, pero ¿recordarán qué son los niños ferales? Aunque no lo crean, todos los han escuchado porque han visto la película de Mam. Un niño feral, Niño salvaje. eso, gracias, gracias, Cristina. Un niño feral era la forma en la cual se referían anteriormente a un niño salvaje. Como Tarzán o Mowgli de Disney, pero sin ser bonito. Y digo no ser bonito porque es una cosa que muy fea que le pasa a los niños. Supongamos que un avión choca y el niño sobrevive. Y este niño que sobrevive va a tener que estar en la naturaleza sin contacto humano. Una persona sin contacto humano en un medio salvaje no va a desarrollar las mismas capacidades de comunicación, de hecho no puede caminar de forma recta, no tiene tanta capacidad de abstracción y tiene más instintos desarrollados, el olfato, el gusto, el oído, y no tanto las capacidades lingüísticas o operaciones abstractas. Cuando a esta persona se le regresa a la sociedad, va a tratar de adaptarse, le va a costar mucho trabajo, pero en este proceso de adaptación que lleva a cabo la persona, sí tiene ciertas formas de integrarse a la sociedad. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchos de los niños ferales son personas que se podrían considerar neurotípicas, pero al estar en un entorno hostil, no desarrollan lenguaje, no desarrollan cultura, no desarrollan abstracción. Y lo que enseñó los niños ferales
es que la sociedad tiene un efecto vital en la formación de las personas. Si bien es cierto que un niño feral le quitas la comunicación, le quitas la socialización y el acceso a la cultura, y por eso tiene este cierto tipo de condiciones, también puede ocurrir con otras personas dentro de nuestra propia sociedad. ¿Conocen el caso de esta Temple Grandin? ¿Han escuchado hablar de Temple Grandin? No. Ok. Temple Grandin es una persona autista, miren, esta es su película, está en Amazon, está buena su película. Pero Temple Grandin es una persona autista tipo 2 que cuando tenía 4 años, pues quizás también lo relaciona porque le pasa lo mismo a Gun Jung-woo, abogada, pero eso es ciencia ficción, ¿no? Esa es una novela, pero ocurre lo mismo. El caso es de que esta Temple Grandin no aprendió a hablar hasta que tenía 5 años. Antes de los 5 años no decía ninguna palabra. Cuando la llevaron al psicólogo, lo que le dijo al psicólogo es que Temple Grandin no podía pronunciar palabra alguna y que lo mejor era abandonarla, bueno, recluirla en un centro de cuidado y visitarla una vez por semana porque ya no iba a mejorar. Que lo mejor era ya pues deshacerse de Temple. La mamá no quiso, la siguió educando, luego se encontró con buenos profesores, luego con buenos psicólogos, y actualmente Temple Grandin ha ganado grandes premios en el campo de la investigación, tiene como un triple doctorado, creo que habla 3 idiomas, tiene un papel muy importante en la ganadería, en la construcción de ganados, bueno, de ranchos, pues, pero todo eso no hubiera pasado si la mamá le hubiera hecho caso a este psicólogo de ese tiempo, que le dijo, no, es que ya no tiene curación, abandónela. ¿Por qué? Porque una condición no es determinante si no se contempla el aspecto social. Entonces, muchas veces el propio ambiente social puede limitar a la persona y hay que estar lidiando con estas perspectivas. En, en el siglo XX, ya acercándonos más para acá, sí, en el siglo XX, estos estudios se empiezan a explotar mayor y tenemos un gran desarrollo de la psicología y de la pedagogía. Principalmente porque como ya tenemos un sistema capitalista que lo que busca son personas que puedan ser útiles para el mercado, se empiezan a estandarizar las pruebas, empieza a haber una educación más estandarizada y más homologada para que todos piensen igual, pero eso a la par genera que haya un mayor estudio en el desarrollo de la psicología y de la pedagogía en infantes. Este mismo proceso va a generar que exista un valor de la educación en el tratamiento de la discapacidad. Se dan cuenta las personas que si alguien que tienes en un centro de rehabilitación o alguien que tienes a tu cuidado, no solamente lo tienes ahí, sino que le das los medios para que pueda aprender y se pueda desarrollar, se va a adaptar mejor al medio. Y entonces ya no solamente es como un centro para abandono, sino es un centro para aprender. Pero este aprender no es bajo los caracteres, bueno, en el mundo ideal, no es bajo los caracteres universales, sino vamos a partir de tus habilidades para a partir de ahí ver cómo podemos fomentar tu aprendizaje. También en esta misma época, el juego y la ocupación, o sea, estar ocupado se ve como un aspecto también positivo para las personas. De ahí que a los niños se les permita jugar, se les permita convivir, se les permita coexistir para que puedan integrarse y también se ven los efectos negativos de estar recluido. De hecho, hay estudios muy interesantes sobre eso, ahorita que pasó lo de la COVID-19 en 2020 y como hubo ciertos elementos que cambiaron las generaciones que vivieron su infancia en ese periodo. Pero bueno, y por último tenemos al efecto Pigmalión. Pero antes del efecto Pigmalión, sobre esto de valorar el juego y de la ocupación. Voy a hacerles dos preguntitas, van a parecer raras, pero juro que tienen un sentido. La primera pregunta, ¿quién de ustedes aprendió a leer y a escribir antes de los 5 años?
No, no, no. Ok. Profesor, yo no, pero mi hijo, el mayor, sí. Ah, ok, 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 ok. Perfecto. Aquí tenemos a otras dos personas que sí. Ahora, eh, ¿quién de ustedes o de las personas que conoce que aprendió a leer antes de los 5 años le cuesta trabajo recortar o le cuesta trabajo hacer cosas como muy manuales chiquitas o hasta bailar le cuesta más trabajo que los demás? En mi caso no, se me dan muy bien. Justo las cosas que mencionó es las que más se me dan. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Manualidades, el baile. muy bien, Cristina, qué bueno. Tuviste una buena formación entonces. Supongo que también los otros que levantaron la mano tuvieron una buena. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Perfecto, sin problema. ¿Por qué les comentaba esto? Por ejemplo, yo aprendí a leer antes de los 5 años, pero mi kinder, a diferencia del suyo, lo que hacía es que nos ponían a trabajar, o sea, nos ponían a leer, escribir, a hacer cuentas, y no hacíamos trabajos manuales de bolitas de papel y de recortes, y de bailar y de convivir, lo cual generó que yo no desarrollara bien mi destreza fina. Y entonces sí, puedo leer y escribir de antes, pero soy muy torpe para cosas manuales y para el baile también soy muy torpe. Y a muchas personas le llegó a pasar, y a muchas personas les llegó a pasar, y en esta época es cuando se dan cuenta de ello, que el juego y el estar ocupados no solamente es una pérdida de tiempo, sino que se aprende mucho de estar en esas condiciones y demás. Ya se va a cortar la grabación, dejamos hasta aquí, vuelvan a entrar con el mismo enlace, por favor. Bye bye.